Que la bendita paz y la gracia del Señor Jesús sea la que esté gobernando un día más en el corazón de todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a quienes me dirijo con mucha alegría, con placer, con satisfacción, deseando que se encuentren muy bien mis hermanos en todos los sentidos, material y espiritualmente, para todos los que invocan el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Deseo que la paz y la gracia de su santísimo nombre sea la que esté gobernando en cada uno de sus corazones. Vamos a continuar, hermanos, porque tenemos un tema. Hay un tema muy importante del que estamos platicando. Estamos hablando, hermanos, sobre lo que es la vigencia del ministerio apostólico. Sí, hermanos. Estamos compartiendo con las personas, estamos hablándole a las personas, estamos diciéndoles que en este tiempo hay auténtico apóstol de Jesucristo. Su nombre, Naasón Joaquín García, gran apóstol de Jesucristo. Bendito sea su santo nombre, desde ahora y para siempre. Hermanos, queremos decirle a las personas que como miembros de la Iglesia del Dios vivo tenemos pruebas. No solamente pruebas emocionales, no solamente pruebas testimoniales, también tenemos pruebas bíblicas, tenemos pruebas palpables de que lo que estamos diciendo puede ser comprobable y demostrable a través de las Sagradas Escrituras. Y su hermano se ha dado a la tarea, se ha dado el tiempo de estar compartiendo con ustedes textos bíblicos, razonamientos bíblicos, aportes bíblicos, análisis bíblico, donde en ello, hermanos, estamos comprobando y demostrando que en este tiempo, en pleno siglo XXI, se encuentra vigente el ministerio apostólico. Ahora vamos a continuar, hermanos, con un nuevo tema. O es un tema, hermanos, que siempre va, hermanos, de una manera secuencial con lo que estamos platicando, porque estamos hablando, hermanos, sobre lo que pasó en el siglo I. Ya estuvimos platicando sobre las profecías. Ahora, hermanos, prácticamente nos quedamos en el capítulo más importante, hermanos. Ya comprobamos de que la iglesia que Jesucristo fundó se detuvo. Dios quiso recoger su proyecto. Dios quiso pausar las actividades de la iglesia. Ahora la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sigue? Porque, hermanos, en el mundo religioso que tenemos hoy en día hay muchos comentarios. Hay muchos argumentos y pienso yo, hermanos, que es importante que lo sepamos. Primeramente, hermanos, esto no es nuevo para mis hermanos de la iglesia, pues es una enseñanza de la cual gozamos dentro de los muros eclesiásticos de la iglesia del Dios vivo. Para nosotros es de mucha satisfacción recordar estas cosas. Pero también, hermanos, lo hacemos. Y su hermano lo hace primeramente porque deseamos compartir con las personas que no conocen a la iglesia a la luz del mundo. Hermanos, de nosotros tienen muchas opiniones, unos a favor, otros en contra. Últimamente, hermanos, como que se nos ha tomado muy en cuenta a través de los medios de comunicación, claro, de una manera despectiva, de una manera peyorativa, pero pues eso, hermanos, literalmente no nos da ni nos quita absolutamente nada. Al contrario, agradecemos la publicidad, porque sí. Es publicidad, hermano. Aunque sea mala, pero es publicidad. Miren, el apóstol San Pablo decía, a mí no me interesa, decía el apóstol del Señor, a mí no me importa si para bien o para mal, si por pretexto o por verdad. A mí lo que me importa es que Jesucristo sea conocido. ¿Sí? Habían algunos que predicaban a Cristo por contienda, otros por problemas, otros por disensiones, otros por diferentes causas, y el apóstol decía, a mí no me interesa, yo quiero que Jesucristo sea dado a conocer. De la misma manera, a nosotros, hermanos, en este tiempo, el mundo entero, hermanos, está utilizando todos los medios habidos y por haber en el social media
prensa escrita, prensa televisada, etcétera. Están utilizando de todo para publicitar de una manera peyorativa, negativa sobre la iglesia del Dios vivo, pero aunque ellos maldicen, nosotros decimos que Dios los bendiga y Dios les pague por esa publicidad que nos permiten compartir, porque podemos llegar a más personas que se preguntan, bueno, ¿quiénes son estos? ¿Quién es este grupo de hermanos? ¿Quiénes son los hermanos de la luz del mundo? Pues aquí está el último de sus hermanos. Su servidor, el hermano Ángel Navarro, el más pequeño de todos, para dar respuesta a esa pregunta. ¿Quiénes son los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo? Los hermanos de la Iglesia La Luz del Mundo somos miembros de la iglesia que Jesucristo fundó, hermanos, en el siglo I, pero que se detuvo. Y ya comprobamos las razones, y por la misericordia infinita del Eterno, fue restaurada partiendo desde el año de 1926. Y hasta la fecha, por la inefable misericordia del Señor, gozamos de ya más de 96 años de presencia sobre la faz de la tierra. Más de 63 países han sido conquistados por la gracia de Jesucristo y actualmente nos dirige por la misericordia del Señor un tercer apóstol de Jesucristo, quien acaba de cumplir 8 años de sagrado ministerio. Hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero que te quedes, no te me vayas a ir, porque esta plática te interesa, hermanito. Y si hay alguna preguntita que te interese, déjala caer, que tú sabes que aquí te respondemos. Entonces les decía que nosotros somos miembros de la iglesia que Jesucristo fundó, pero en su restauración. Y estamos comprobando con la Biblia, estamos comprobando con las Sagradas Escrituras que esto que decimos simple y sencillamente es la verdad. Muy bien, ahora vamos a platicar sobre lo que pasó después de la muerte de los apóstoles. Porque esto las personas, déjenme decirle, Cesarito, déjenme decirle de que muchas personas no lo saben. Muchas personas no saben qué fue lo que pasó cuando ya no hubo apóstol de Jesucristo. Y lastimosamente, mi hermanito mayor, y entre otros, muchas personas creen, hermanos, en cosas que les han compartido, les han inventado. Andan circulando algunas mentiras, andan circulando algunas herejías. Y su hermano, con la ayuda del Señor, esta noche voy a comenzar con la primera. Voy a traer a la mesa, vamos a aclarar, vamos a platicar sobre la herética enseñanza que muchos andan, hermanos, defendiendo en el mundo religioso. Dicen las personas que es verdad, murieron los apóstoles. Ya no quedó ninguno de ellos. Murió el último, dicen ellos, el apóstol Juan el amado. Fue el último. Y cuando él murió, la pregunta es, ¿bajo la dirección de quién quedó la iglesia? La pregunta es, ¿quién quedó al frente? La pregunta es, ¿pudo la iglesia de Jesucristo seguir adelante sin la presencia física de un elegido de Jesucristo? Esa es la pregunta. Y para esto, Satanás, el autor, el padre de todo engaño y de toda falsedad, se inventó algunas herejías, algunas mentiras con las cuales, hermanos, engañó al mundo. Y entre esas mentiras se inventó Satanás que la iglesia quedó bajo la dirección, fíjense bien, esto es lo que andan diciendo allá afuera. Dicen ellos que la iglesia de Jesucristo desde el siglo I, tras la muerte del apóstol Juan, quedó bajo la dirección, bajo la administración, bajo la tutela, protección y guía, dicen, del Espíritu Santo. Eso es lo que dicen. Dicen ellos, es cierto. No miente, hermano Ángel. Los apóstoles murieron, pero la iglesia siguió adelante, hermano Ángel. La iglesia continuó. Es verdad.
hubieron muchas dificultades, las persecuciones bajo los emperadores, todas las matanzas y todas las persecuciones y tribulaciones que sufrieron los primitivos hermanos en el siglo II y III, obviamente están allí registradas en la historia, pero a pesar de todo ello dicen, y comenzando con la iglesia mayoritaria, dicen de que Dios quiso tener misericordia de un emperador llamado Constantino el Grande, y en el año 300 en adelante, hermanos, tomó forma por primera vez el cristianismo y logró evocarse o logró conformarse como la religión oficial del imperio, y desde allí la iglesia ha venido ininterrumpida. Sí, es cierto, hubieron dificultades, pero el Espíritu Santo, dicen, el Espíritu Santo obró maravillosamente y por lo tanto la iglesia jamás se detuvo. Claro, pues sí, cómo no, dicen, pues hubieron problemillas, hubieron cosas, hubieron dificultades, dicen unos gajes del oficio, pero pues como quiera aquí estamos, siendo la primera, por no decir la segunda, religión más grande del mundo. Aunque se sabe que la religión más grande del mundo es la religión del Islam, la maometana, siendo el cristianismo la segunda. Pero pues ahí van un poquitito machándose, ¿no? Esos son los argumentos que tienen. Esos son los argumentos que sugieren. Dicen ellos, el Espíritu Santo, hermano. No le busque más, el Espíritu Santo. Está escrito, fíjense. Está escrito en la Biblia, dicen, que el Espíritu Santo nos va... Ojo. Cesarito, ¿estás ahí, hermanito? Levántame la mano, papá, no te veo. Dicen, el Espíritu Santo nos guiará. Repito, nos guiará a toda verdad, y le agregan la herejía, y a toda justicia, porque ni eso saben, ni eso han querido leer. El escrito no dice así. Así que por esta razón, por ese tipo de argumentos, por ese tipo de herejías, es que vamos a analizar si es verdad que la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I quedó bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a analizar eso. Muy bien. Vamos a comenzar, aunque sea un ratito, hermanos, porque pues ustedes saben que no me gusta quitarle mucho tiempo. Esta es apenas la primera parte de este tema que vamos a analizar, porque vamos a estudiar, hermanos, vamos a tratar de entender estas cosas, porque las personas, hermanos, los religiosos han venido trayendo esta enseñanza por edades, por décadas, siglos ya, hermanos. Hermanos, todo esto ellos se lo atribuyen, todo esto ellos se lo han adjudicado, todo esto, hermanos, lo que ha sucedido, ellos se lo atribuyen, dicen, a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se quedó al frente, dicen ellos. Pues vamos a ver si es cierto que es el Espíritu Santo el que se quedó al frente, porque hasta este momento lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado, lo que estuvimos viendo, hermanos, a través de las Sagradas Escrituras en nuestros temas anteriores, para los interesados e interesadas, les sugiero que por favor vean los videos anteriores. Ya tenemos más de 88 videos y seguimos contando, donde hemos aclarado muchas cosas importantes. Y en los últimos videos estuvimos platicando de que eso de que la iglesia continuó no es cierto. Eso de que la iglesia pudo seguir adelante no es cierto. Es verdad que quedó un movimiento tras la muerte de los apóstoles. Sí, es verdad. Es cierto de que quedaron personas, hombres y mujeres, quedaron, hermanos, practicando y profesando un tipo de enseñanza, pero esa enseñanza, esa doctrina, ese tipo de credo que practicaron ya no era ni de Dios, ni de Cristo, mucho menos de los apóstoles. Todo eso fue el resultado de la rebelión, de la apostasía, de un espíritu opositor a todo lo que Cristo había enseñado.
Todo esto, lo que quedó tras la muerte de los apóstoles, fue el resultado del trabajo de Satanás, el cual, aun estando con vida los apóstoles, estuvo intentando deformar y, hermanos, dañar. Fíjense bien, estuvo tratando de dañar el evangelio y la administración que los apóstoles tenían. Pero como hemos leído y ya estuvimos analizando, la iglesia de Jesucristo fue recogida. El proyecto de salvación que Dios estableció fue recogido. Y por lo tanto, al ya no haber apóstol, al ya no haber autoridad, al ya no haber iglesia, lo que quedó simple y sencillamente no es de Dios. Entonces, hermano Ángel, si no es de Dios, si no es de Dios lo que quedó, la pregunta es ¿por qué hasta la fecha el cristianismo ha prevalecido? ¿Por qué hasta nuestro tiempo el cristianismo ha existido? A pesar de las dificultades, hermano Ángel, a pesar de todas las desavenencias y situaciones que vivieron, ¿por qué es que tenemos el cristianismo? Ojo, hermanos, todo esto es bíblico. Satanás traía un proyecto de condenación, ¿sí? El propósito de Satanás al crear un proyecto de condenación era con el fin de que todos los que creyeran, hermanos, obtuvieran la perdición. Y para ello, todo esto lo inició desde el siglo I. Pero vamos a ir analizando, hermanos, vamos a ir estudiando esto. Vamos a tratar de decirle a las personas cómo es que Satanás creó, hermanos, su proyecto de condenación, ¿sí? Muy bien, primero que nada, en el Evangelio del apóstol San Mateo, ¿sí? En el Evangelio del apóstol San Mateo, amén, bienvenido. En el capítulo 16, el versículo 18, se encuentra, hermanos, el gallito de pelea. Se encuentra el texto base, el texto justificación que utilizan tanto los de la congregación de Roma como miles de congregaciones pseudocristianas evangélicas protestantes. ¿Qué dice San Mateo 16, 18? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y aquí está, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esa parte, ese texto, esas palabras las utilizan para decir que, en efecto, la iglesia de Jesucristo nació, fue originada, su origen fue para vencer. A pesar de las circunstancias ocurridas, las puertas del infierno no iban a poder prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Y yo digo correctamente que así es. Sí, exactamente. Las puertas del infierno, es decir, las opciones. ¿Qué cosas son puertas? Hermanos, puertas son, hermanos, opciones. Acordémonos de que estamos hablando en un sentido figurado. ¿Qué significa? Y las puertas del Hades no prevalecerán. Porque aparte de que hay un solo camino, aparte de que existe una sola entrada para el reino de los cielos, Satanás ha creado miles de formas de cómo las personas puedan obtener la condenación. Y esas formas, esas maneras, esos modos de cómo las personas pueden obtener la condenación, el Señor Jesucristo les ha llamado y les puso el título de puertas del infierno. Y aparentemente compiten. Aparentemente están tratando de superar la propuesta del camino de la salvación. Por eso dice, no prevalecerán. Porque, hermanos, estas ofertas, estas sugerencias parece ser de que son más atractivas. Parecen ser de que logran más adeptos que el camino de la salvación. Pero aunque ganen lo que quieran ganar,
dice mi Señor, no podrán prevalecer. Porque el camino del Señor, la puerta de la salvación, la iglesia de Jesucristo está diseñada para triunfar. Ahora, fíjense bien, para empezar este texto, cuando lo platicamos con las personas, es importante que lo analicemos, ¿sí? El Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré. Ahí está. Comencemos. ¿Sobre qué es que la iglesia iba a ser edificada en un futuro? ¿Sobre qué? Hay que leer. Y cuando leamos hay que analizar. El Señor le está diciendo a su apóstol, sobre esta roca edificaré. Tiempo futuro. Número 1. Número 2. ¿Quién la va a edificar? ¿Quién es el que va a edificar la iglesia? Jesucristo. Él dice, Pedro, yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca, ¿cuál roca? ¿Cuál roca? El Señor Jesucristo hizo una pregunta a sus apóstoles y les preguntó, ¿quién dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles le dicen, bueno, pues Señor, andando por allí, escuchamos que unos dicen que tú eres Elías, otros creen que tú eres Jeremías, algunos de los profetas, hay quien cree que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista. Esa era la opinión que las personas aledañas en aquellos lugares tenían sobre el Señor Jesucristo. Luego viene el Señor y le pregunta a sus discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos? ¿Cuántos le acompañaban? ¿Cuántos estaban cerca de él? 12. Les pregunta a ellos y les dice, ¿y para vosotros? ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los apóstoles. Y para vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Cuál es la pregunta? Para ustedes, mis discípulos, mis seguidores, los que han andado conmigo, los que caminan conmigo, los que me escuchan, los que han visto los milagros, los que han estado a mi lado cuando he hecho X o Y cosa, los que escuchan mi enseñanza, para ustedes, ¿quién soy yo? Inmediatamente Pedro, el hermano Simón, el hijo de Jonás, a quien apodaban Pedro, se levanta, hermanos, casi como un resorte, y le dice, Señor, ¿qué pasó, Pedro? Para mí, tú eres el Mesías, porque eso significa Cristo, el Mesías. Para mí, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué acaba de decir el hermano Pedro? ¿Qué acaba de responder el hermano Pedro? El hermano Pedro acaba de responder a la pregunta que el Señor ha hecho. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y inmediatamente el apóstol responde. Y la respuesta del apóstol fue, para mí tú eres el Mesías, para mí tú eres el ungido, para mí tú eres el enviado de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo escucha esa respuesta, le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Amén, bienvenida. Porque esa respuesta que me has dado, porque a esa conclusión a la que has llegado, esa comprensión que acabas de tener, no te la sacaste de debajo de la manga. No. Ni tampoco te la susurraron por allí tus compañeros, no. Esa conclusión a la que tú has llegado, esa comprensión, esa manera de entender, te ha sido revelada. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver,
¿Qué le acababa de pasar al apóstol Pedro? ¿Por qué el apóstol Pedro respondió así? ¿Qué motivó, qué logró hacer que el apóstol diera ese tipo de respuestas? ¿Cómo fue que el apóstol Pedro llegó a esa conclusión? ¿Cómo? No, pues hermano Ángel, está claro, hermano. Tanto milagro por allí. La multiplicación de los panes y los peces. Hermano Ángel, la resurrección de la isla de la hija de Jairo. Hermano Ángel, allá en Galilea, en el mar, cuando el Señor detuvo aquella tempestad. ¿Cómo de que no el apóstol no iba a comprender que Jesús era el Mesías, hermano? Estaba claro, los hechos hablaban por sí solos. Claro que por eso el Señor, el apóstol Pedro pudo entender, porque vio las maravillas, porque vio las señales, porque vio el poder del Señor. Por eso el apóstol Pedro comprendió que Jesús era el Mesías. Por eso lo entendió así. Por eso comprendió el apóstol Pedro que Jesús era el enviado de Dios. No. El Señor le ha dicho, gracias, la manera, la forma, la causa, la razón por la que tú has llegado a esa conclusión ha sido porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y aquí hay muchos detalles que tenemos que analizar. Aquí hay muchos detalles que tenemos que ver. Primero, no solo los apóstoles fueron testigos de las maravillas. No solo los apóstoles fueron testigos de los acontecimientos portentuosos que realizaba el Señor. No. Solo, hermanos, estamos hablando si hablamos solamente del milagro de los panes y los peces, ¿cuántas personas fueron testigos de esa maravilla? Hermano, casi 5,000 personas. A ver, y cuando les preguntaron a ellos, para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Pudieron responder como lo respondió el apóstol Pedro? No. Ellos decían, se me hace que como que es Elías. A mí se me hace que como que se parece, tiene semejanza al profeta Jeremías. Algunos, yo creo que se parece más bien al profeta Isaías. Otros decían, no, él es la resurrección, es la reencarnación del profeta Juan el Bautista. Y también habían sido testigos. Fíjense bien, también habían sido testigos de los milagros que el Señor había hecho. Pero gracias a quien pudo el apóstol Pedro comprender que Jesús era el enviado de Dios. Gracias a que Dios le reveló al apóstol, gracias a que Dios le dio a conocer al apóstol quién es Jesús. ¿Quién es el enviado de Dios? Poder identificar, poder reconocer, poder comprender quién es el enviado de Dios, eso no es gracias a lo que vemos, a lo que oímos. Eso es una obra que hace Dios en los corazones. Porque vuelvo a repetir, muchos son los testigos de los eventos, pero no todos creen. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le responde al apóstol, le dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos, y de paso te digo, Pedro, yo sé quién eres. Comprendo perfectamente quién eres tú, Pedro. Y también te digo que sobre esta roca, ¿cómo le llama? ¿Cómo le está llamando? ¿Cómo le está llamando nuestro Señor Jesucristo a la respuesta que dio el apóstol Pedro? ¿Cómo le está llamando? ¿Qué adjetivo calificativo le da el Señor Jesucristo a la respuesta que dio el apóstol Pedro? A esa conclusión a la que pudo llegar el apóstol Pedro,
¿Qué adjetivo calificativo? ¿Cómo le llama el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice que esa respuesta es como una roca sólida, roca de salvación. Dice, sobre esta roca, sobre esa respuesta, sobre la comprensión, sobre la conclusión, sobre el entendimiento de reconocer, de saber quién es el enviado de Dios, sobre eso es que va a estar edificada mi iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora sí, las puertas del Hades. Las puertas del Hades. Cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier argumento que venga a intentar superar esta opción, ¿va a poder prevalecer? No. ¿Por qué? Porque es que no iba a lograr superar cualquier otra filosofía, enseñanza, cualquier otra idea, cualquier otro argumento. ¿Por qué no lo iba a lograr? Porque sencillamente todos los que crean en Cristo van a tener una señal, una característica, que van a estar siendo edificados. ¿Qué significa ser edificados? Hermano, a veces a mí como que las palabras me confunden, hermanos. A mí a veces las palabras me distraen, hermanos. Fíjense bien. ¿Qué cosa es edificar? ¿Qué cosa es edificar? Edificar es, hermanos, iniciar un proceso de construcción. Es erigir un edificio. Y el Señor Jesucristo está diciendo, Él está prometiendo. El Señor está diciendo que la iglesia, su iglesia, iba a estar siendo construida, iba a estar siendo edificada, iba a estar siendo, hermanos, erigida sobre el entendimiento, sobre la comprensión de quién es el enviado de Dios. Entonces, esto solamente nos hace concluir. Podemos concluir, yo concluyo así, en que para poder nosotros formar parte de la iglesia de Jesucristo y poder permanecer en ella, tenemos que comprender quién es el enviado de Dios. Obviamente, si yo puedo comprender quién es el enviado de Dios, por lógica, tiene que haber un enviado de Dios. ¿O no? Ayúdenme, hermanos. A lo mejor me estoy confundiendo. Si yo digo que soy miembro de la iglesia de Jesucristo y que es gracias a que yo he entendido que esto es posible solamente porque hay ungido de Dios, ¿puedo yo ser iglesia de Jesucristo si no hay ungido de Dios? Si no hay embajador, si no hay enviado de Dios, ¿puedo yo ser parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Puedo yo pertenecer a la iglesia de Jesucristo si no hay ungido, no hay enviado de Dios? No se puede. Es imposible. Por lo tanto, si yo no soy miembro de la iglesia de Jesucristo, no estoy ni siquiera así de cerca de ser edificado en la roca de la salvación. ¿Y cuál es la roca de la salvación? ¿Qué es eso tan sólido, eso tan poderoso, eso tan fuerte que puede hacer que el error no prevalezca? Comprender, entender, concluir en quién es
el enviado de Dios. Por lo tanto, yo tengo que entender, tengo que ver, tengo que escuchar, tengo que reconocer quién es el enviado de Dios. Y si no hay enviado de Dios, ¿habrá edificación de la iglesia? ¿Podrá la iglesia ser edificada? No. Otra vez, 16:18 del Evangelio del apóstol San Mateo. Sobre esta roca edificaré. Tiempo futuro. ¿Quién es el que edifica la iglesia? ¿Quién es el que edifica, el que construye? ¿Quién es el que está a cargo de la construcción de la iglesia? ¿Quién es? Es Jesucristo. Él dice claramente, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Si no hay ungido de Dios, si no hay representante de Jesucristo, si no hay enviado de Dios, no hay proyecto, no hay construcción, no hay iglesia, no hay salvación, no hay nada. Pero hermanos, eso es lo que su hermano entiende de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué necesita? ¿Qué necesita la iglesia de Jesucristo para vencer? ¿Qué necesita la iglesia de Jesucristo para prevalecer? ¿Qué necesita la iglesia de Jesucristo para no ser derrotada por las puertas del infierno? ¿Qué necesita? Ahí lo dice. Necesita estar edificada en la roca. Necesita ser edificada por Cristo en la roca de la salvación. Solo así la iglesia puede prevalecer. Solo así la iglesia puede vencer. Solo así la iglesia va a ir de triunfo en triunfo. Solo así las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero si no hay roca, pero si no hay edificación, si no hay intermediario, si no hay construcción, si Jesucristo no está al frente, ¿pueden las puertas del infierno prevalecer? Claro. Y eso fue lo que pasó en el siglo I. Lo que quedó no era la iglesia de Jesucristo. Quienes estuvieron al frente de ese movimiento no eran enviados de Jesucristo. Por lo tanto, todas las filosofías, todas las ideas, todos los conceptos y razonamientos que se allegaron y se unieron y se infiltraron dentro del movimiento que quedó, hermanos, pudieron deformar todo lo que quedó. Y todo eso, fíjense bien, todo eso que quedó tras la muerte de los apóstoles, ¿quieres saber cómo le llamaron? Le llamaron cristianismo. Ese fue el nombre. Nos vamos a llamar cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, le hago una pregunta a usted, amigo y amiga. ¿Cuál fue el nombre que Jesucristo, a través de sus apóstoles, le otorgó a su iglesia? ¿Sí se la sabe? ¿Cuál fue el nombre? ¿Con qué nombre se dio a conocer? ¿Con qué nombre fue bautizada la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I? ¿Sí se la sabe? ¿Ya le habían dicho eso a usted?
Son cristianos. No, no es cierto. No es cierto. ¿Sabía usted de que la palabra cristiano fue un apodo despectivo? Fue un apodo despectivo. Casi era una burla la que le hicieron a los hermanos en Antioquía. Cuando vieron y supieron que los hermanos de Antioquía, hermanos, se estaban multiplicando y, hermanos, la iglesia estaba creciendo, cuando vieron que habían hermanos que seguían las enseñanzas de los apóstoles, quienes eran los que predicaban de un tal Jesús, a quien le llamaban el Cristo, que según ellos había resucitado, a ellos decidieron apodarles cristianos. Y así los llamaron por primera vez. A ver, ¿los apóstoles? No, hermano. No fueron los apóstoles los que le pusieron cristianos. No fueron los apóstoles los que dijeron, nosotros nos vamos a hacer llamar cristianos. ¿No es cierto? No fueron los apóstoles, hermanos. Fueron los enemigos, los adversarios, los que querían acabar el movimiento. Ellos fueron los que utilizaron ese adjetivo peyorativo en contra de los hermanos, en contra de la iglesia. Porque la iglesia en el siglo I se dio a conocer, hermanos, por su misión. ¿Sí? La iglesia, hermanos, cuando comenzó con 12 apóstoles. Y a esos 12 apóstoles el Señor Jesucristo les encomendó una misión. A esos 12 apóstoles el Señor Jesucristo les declaró su propósito, la razón de su existencia, el por qué los llamaba. Les dijo, vosotros sois. 5:14 del Evangelio de San Mateo, léalo. Vosotros sois. 8:12 del Evangelio de San Juan. Les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así les dijo. Entonces, por esta razón es importante, por esta razón es de vital importancia que analicemos las Escrituras, no solamente con los argumentos ni los razonamientos que las otras personas dan, porque hay quien nada más agarra de un lado y agarra de otro porque pues así les han enseñado. Nosotros, los miembros de la Iglesia, la luz del mundo, tenemos enseñanza apostólica y por eso podemos hablar así, con confianza. Otra vez, el Señor dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer. Y ese texto lo han sacado de su contexto, lo han prostituido, lo han deformado para acomodarlo como un amparo para sus herejías. Aquí está. La iglesia jamás se detuvo. La iglesia jamás se iba a detener, porque las puertas del infierno no iban a poder prevalecer contra ella. ¿Es cierto? Pero ¿por qué es que las puertas del infierno no iban a poder prevalecer contra la iglesia? Porque la iglesia estaba siendo edificada sobre la roca. La iglesia primitiva en el siglo I, por la misericordia del Señor, por el lado de los judíos, tuvieron 12 rocas, 12 apóstoles. Y si fue por el lado de los gentiles, Jesucristo les levantó otra roca. Porque los hermanos pudieron comprender quién era. ¿Quiénes eran los que representaban a Jesucristo en la tierra? Y por esa razón, la iglesia pudo ser edificada y las puertas del infierno no podían prevalecer. Estamos de acuerdo que la iglesia de Jesucristo jamás fue derrotada, nunca fue derrotada.
Pero Dios tuvo en su plan bendito, fue el deseo de Dios detener. Antes de que la iglesia sufriera un daño, antes de que la iglesia sufriera algún percance, Dios quiso pausar su proyecto. Y según lo que hemos leído en Apocalipsis capítulo 12, quiso Dios arrebatarlo. Quiso Dios recogerlo antes de que sufriera daño alguno por parte de Satanás. La iglesia no fue derrotada. La iglesia fue recogida. El propósito de Dios fue recogido para no sufrir daño por causa o por motivos de Satanás. Cuando ya no hubo apóstol, cuando ya no hubo representante de Jesucristo en la tierra, entonces Satanás abrió todas las puertas del infierno. Y comenzaron a entrar por esas puertas las almas. Todas las almas que fueron creyendo, todas las personas que fueron aceptando esas filosofías, esas ideas, esos argumentos, todos ellos entraron por las puertas que Satanás abrió. Puertas de salvación, puertas para la vida eterna, puertas para la inmortalidad del alma, puertas para la gloria de Dios. No, fueron puertas que se abrieron para la condenación. ¿Sí? Fueron puertas, hermanos, cuyo destino era el infierno. Y por ella entraron muchos. ¿Y qué cosa es una puerta del infierno? ¿Qué cosa es eso? Una puerta del infierno es, hermanos, la decisión que una persona toma por escoger practicar una enseñanza que no es la de Jesucristo. Porque el único camino que nos lleva al Padre, el único camino de salvación es a través de la enseñanza de Jesucristo que predican los apóstoles. Pero si no hay apóstol, no hay predicación. Y si no hay predicación, no hay oportunidad. Y si no hay oportunidad, la condenación es completamente segura. Aunque no le guste la idea, aunque no crea la idea, aunque no acepte la idea, pero esto es conforme a las Escrituras. Ahora bien, ¿por qué nos hemos entretenido en estudiar este fragmento? Porque queremos decirle a las personas que ese texto no está muy bien aplicado. No es correcto decir que la iglesia no se detuvo porque sencillamente la iglesia iba a prevalecer y las puertas del infierno no iban a poder hacer nada. No, hay que darle la explicación a ese texto. Es verdad, Satanás, las puertas del infierno, las opciones religiosas no prevalecen con la iglesia de Jesucristo, pero mientras existe, mientras se encuentra vigente un representante de Jesucristo en la tierra. Pero si ya no hay, pero si no hay ungido, pero si no hay enviado, ¿podrá haber oportunidad? ¿Podrá haber protección, amparo y garantía? No hay. Por lo tanto, utilizar 16, 18 del Evangelio de San Mateo es, hermanos, utilizarlo como pretexto injustificable e incorrecto para tratar de acomodar un pretexto, a tratar de fortalecer una herejía. No es cierto. Ahora bien, cuando ya ellos utilizan este texto, vienen ellos y dicen, bueno, se murieron los apóstoles, ya no quedó ninguno, pero gracias a Dios, dicen, gracias a Dios, el Señor nos mandó, ¿cómo? Otra vez, ¿el Señor qué? El Señor nos mandó el Espíritu Santo.
Analicemos. Veamos si es cierto que el Señor nos mandó el Espíritu Santo. Muy bien. El texto que se utiliza para amparar esa herejía es el siguiente. San Juan capítulo 14. Vamos a leerlo. Así, hermanos, despacito. Les voy a robar 10 minutitos más. ¿Sí? Si me lo permiten, 10 minutitos más. Vamos a analizar. Y esto, como quiera, continúa con la ayuda del Señor. Analicemos qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre esa idea que tienen las personas. San Juan 14 es el texto. Es el texto que ellos utilizan. Pero veamos cómo es que lo han sacado, cómo es que lo han torcido, cómo es que lo han, hermanos, deformado para amparar sus herejías. Dicen ellos, aunque ya no hubieron apóstoles, no importa, porque la iglesia quedó bajo la protección y tutela del Espíritu Santo, porque así está escrito. Así está escrito. Y agarran San Juan 14 para amparar esa idea. ¿Qué dice? Veamos. Despacito, hermanos. Así que sí, con calma. Cesarito, hermano, no te veo, mijo. No te veo, mi hermano. ¿Será que te dormiste o qué? Espero que sigas ahí. Y si no, pues aquí estoy al teléfono, ya sabes. A tus órdenes, hermanito mayor. Sigamos. Fíjense bien. Punto número 1. El diálogo. Las palabras que vamos a leer a continuación las está teniendo el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Así que aquí no tiene nada que ver Marta, no tiene nada que ver María, aquí no tiene nada que ver Pancho Pistolas, Martín y absolutamente nadie que no haya sido un apóstol de Jesucristo en el siglo I. Sí. Estas palabras están siendo dirigidas por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Fíjense bien. Les dice mi Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿El corazón de quién? De los apóstoles. ¿Creéis en Dios? Me imagino que los apóstoles, cuando están escuchando esa pregunta, seguramente, si no es que responden que sí, están asintiendo con su cabeza. Dicen ellos, sí, ¿creemos en Dios? Bueno, creed también en mí. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los apóstoles? ¿Qué sucedió en ese momento con los apóstoles? Los apóstoles estaban preocupados, estaban tristes, y aquí el Señor está utilizando la expresión, estaban turbados, no tenían paz. No se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, vamos, crean también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Otra vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos. No se preocupen. Esto no está limitado. Esto del reino de los cielos no se resume ni se reduce a la mínima expresión, no. Hay lugar para todos. ¿Por qué? ¿Por qué les está respondiendo así? Porque el judaísmo en el siglo primero, hermanos, creían de que el reino de los cielos era para cierto sector.
era para cierto grupito nada más. No. El Señor les dijo, si ustedes creen en Dios, crean en mí. Y yo les garantizo, les doy mi palabra, que en la casa de mi Padre, en el lugar a donde está mi Padre, hay lugar para todos. ¿Pero para quiénes son todos? ¿Para quién es el que hay lugar en la casa del Padre? Para los que creen en Cristo. Si ustedes creen en mí, tienen lugar en la casa de mi Padre. Dice el Señor, muchas moradas hay. Si así no fuera, ojo, si esto fuera mentira, si esto que les estoy diciendo no fuera verdad, yo ya se los hubiera dicho. Pero lo que les estoy diciendo es verdad. Hay lugar. Hay lugar. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué es que está diciendo el Señor que hay lugar? A ver, hermano, le voy a poner un ejemplo. A usted le dicen de que va a haber una fiesta, pero que a esa fiesta no puede entrar cualquiera. Hay cupos limitados y por lo tanto no cualquiera puede entrar. Solo los escogidos, solo los llamados, solo los invitados. A ver, cuando me dicen a mí que esa fiesta es exclusiva, ¿puedo yo sentirme parte de esa fiesta? ¿Puedo yo decir, qué bueno, pues yo también me voy a ir a meter allí? ¿Así? No, hermano. Pero el Señor sabía. El Señor sabía que al reino de los cielos no cualquiera llega. El Señor sabía que en la casa de su Padre, aunque hay lugar, aunque hay espacio para todos, no cualquiera puede entrar. Si no me lo cree, por favor lea en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, el versículo 1 en adelante. Señor, ¿quién entrará en tu monte santo? El limpio de manos, puro de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor, sabiendo de que no todos pueden optar, no todos son privilegiados, dice el Señor, voy. Crean en mí, voy pues a preparar lugar. ¿Por qué está diciendo eso el Señor? ¿Por qué está diciendo eso el Señor? Porque hasta antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por más que quisieran los que quisieran, nadie llegaba al cielo. Nadie podía entrar. Nadie podía estar en el cielo. Nadie. Y el Señor les dijo, me voy. Y voy a preparar lugar para ustedes. Voy para allá. Y si eso no fuera posible, y si eso no fuera cierto, dice el Señor, yo ya se los hubiera dicho. Ahora bien, dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ayúdenme, hermano. Regáleme de su atención. Veamos lo que dice el versículo 3. ¿Y si me fuere? Oh, ¿no se ha ido todavía? No, ahí está. Allí está. Todavía no ha sido crucificado. Todavía no ha sido clavado en la cruz. Eso todavía está en el marco del tiempo que antecedió a su padecimiento. Dice, si me fuere, es decir, cuando yo me vaya. El Señor ya les está explicando lo que va a suceder cuando esto comience a echarse a andar. Les voy a explicar, dice el Señor, cómo va a ser esto. Primero les está haciendo una promesa. Me voy a ir. Me voy a ir.
pero voy a preparar un lugar para ustedes. Y les dice, si yo me voy, cuando yo me vaya, les prepararé un lugar. Es decir, partiendo desde el momento en que yo me vaya y llegue al cielo, yo llevo la misión de preparar para ustedes un lugar. Espero hacerme entender. Voy a prepararles un lugar. Cuando yo me vaya y llegue al cielo, mi trabajo en el cielo es prepararles un lugar a ustedes. Y dice, si me fuere y os prepararé un lugar, es decir, cuando yo me vaya y ya tenga listo el lugar, dice, vendré otra vez. Gloria al Señor. Qué precioso, ¿verdad? Voy a volver, hijos. Lo que yo necesito es irme, preparar el lugar y cuando ya esté listo, voy a regresar. Voy a volver, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo? ¿Qué significa eso, hermano Ángel? Cuando ya me vaya y haya preparado un lugar para ustedes, les prometo que voy a regresar. Cuando regrese, los voy a tomar otra vez conmigo. ¿Por qué? Porque ahorita me voy y aparentemente ustedes se quedan solos. Ya no me van a ver. Ustedes están tristes, están turbados porque dicen, ¿a dónde vas, Señor? Nos quedamos solos. Nos quedamos solos. Amén, bienvenidos. Qué bueno, hermana amada, bienvenida. Nos quedamos solos. No es así, dice el Señor. Cuando yo vuelva, los voy a volver a recoger conmigo otra vez. Y dice el Señor, para que donde yo estoy, es decir, yo ya me fui, ya estoy en el cielo, prometo volver para traerlos conmigo, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Hasta aquí, el versículo 3, el Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida. El Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida, de su retorno. Me voy a ir, voy a preparar un lugar, prometo volver, los voy a recoger conmigo, me los voy a llevar porque quiero que estén conmigo donde yo estoy. Hasta aquí, el Señor está hablando de su segunda venida. Ahora viene y Él va a explicar. Ahorita ya lo dijo en resumen. Me voy. Amén. Un placer. Me voy. Pero me voy para prepararles un lugar. Les prometo que voy a regresar, hijos. No se preocupen. Cuando yo vuelva, los voy a llevar conmigo. Porque es conmigo que van a estar. A donde yo esté. ¿Ok? Ahí les está dando una esperanza. Les está prometiendo. Pero se les está hablando de una manera tan generalista que ahora viene el Señor y lo va a explicar más detalladamente qué es lo que va a pasar. Pero esto lo vamos a analizar, si Dios permite, el día de mañana. Dios les pague a todos por concederme la oportunidad de analizar con ustedes las Sagradas Escrituras. Es un placer. No pasa nada, hermano Arrona. No pasa nada. Todavía hay mucha leña que quemar en el fuego, hermano.
Amén. Dios me los bendiga, Dios les pague a todos. Con la ayuda del Señor, mañana, si Dios nos permite, vamos a seguir analizando estas cosas en el nombre de Jesucristo. Deseo que mi Dios me los bendiga. Dios les pague por habernos acompañado en esta noche de análisis bíblico. Les deseo que mi Señor les dé una preciosa noche. Amén, hermano, así es. Con la ayuda del Señor vamos a seguir analizando estas cosas en el nombre de Jesucristo. Que mi Señor me los bendiga. Dios les pague a todos por el tiempo que le han dedicado a este momento de análisis en el nombre de Jesucristo. Si Dios nos permite, mañana seguimos a la misma hora en el nombre del Señor. Feliz noche para todos. Y como siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios los bendiga. Hasta la próxima.